En el corazón de toda conexión humana hay una paradoja que pocos entienden y casi nadie se atreve a aplicar. La mayoría de las personas creen que ganarse el favor de alguien implica ofrecer, ceder, regalar. Pero lo que Benjamin Franklin descubrió siglos atrás fue todo lo contrario. A veces, la mejor manera de agradarle a alguien no es dándole algo, sino pidiéndoselo. Año 1736. Franklin acababa de ser nombrado secretario de la Asamblea General de Pensilvania. Pero en lugar de celebraciones, enfrentó una amenaza política directa. Un nuevo miembro influyente de la Asamblea no solo lo detestaba, sino que lo había atacado públicamente con un discurso feroz. En ese momento, Franklin tenía dos opciones: rebajarse a la adulación, como lo haría cualquier político promedio, o hacer algo completamente inesperado. Eligió lo segundo. Le pidió a su más fuerte opositor que le prestara un libro raro de su biblioteca personal. No era una estrategia de manipulación. Era una maniobra psicológica precisa, disfrazada de humildad. Franklin sabía algo que aún no estaba escrito en los libros de ciencia. Cuando una persona realiza un favor por otra, su mente reorganiza la percepción que tiene de esa persona. Y justo eso ocurrió. El político, desconcertado, accedió al préstamo. Franklin devolvió el libro con una nota agradecida, y poco después, aquel enemigo declarado se convirtió en un aliado fiel hasta el final de su vida. Décadas más tarde, este fenómeno recibió un nombre: el efecto Benjamin Franklin. Un principio poderoso, casi contraintuitivo, que demuestra que la mente humana prefiere justificar sus actos antes que admitir contradicciones. Cuando haces algo bueno por alguien, tu cerebro necesita una explicación. ¿Por qué ayudarías a alguien que no te agrada? La respuesta automática es que, en el fondo, sí te agrada. Así se reconfigura la percepción. Y esa es la raíz de este efecto. Años después, en 1969, los psicólogos John Hecker y David Landy se propusieron comprobar si lo que Franklin había experimentado tenía fundamentos científicos. Reunieron a 74 estudiantes para participar en un concurso académico con recompensas económicas. Luego de finalizar, dividieron a los participantes en 3 grupos. Al primero, el organizador del experimento, que había actuado de forma poco agradable durante la prueba, les pidió directamente que devolvieran el dinero, argumentando que había usado sus propios fondos y se estaba quedando sin recursos. Al segundo grupo les hizo la misma petición, pero en nombre del departamento académico. Al tercero, simplemente no les pidió nada. El resultado fue asombroso. Aquellos que habían accedido a devolver el dinero al investigador, pese a que les había caído mal, terminaron evaluándolo de manera significativamente más positiva. Su percepción se había alterado. Ya no lo veían como un tipo desagradable, sino como alguien con quien habían compartido un acto de colaboración. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sentimos simpatía hacia alguien solo porque le hicimos un favor? La respuesta está en cómo nuestra mente busca coherencia. El primer mecanismo que lo explica se llama disonancia cognitiva. Si actúas de forma generosa con alguien que no te agrada, tu mente entra en conflicto. Y para resolverlo, ajusta tus creencias. Empiezas a convencerte de que, en realidad, esa persona te cae bien, porque sería ilógico actuar bien con alguien que desprecias. El segundo mecanismo es la teoría de la autopercepción. Si no tienes una opinión formada sobre alguien, observas tu propio comportamiento para deducir qué sientes por esa persona. Si la has ayudado, entonces, debes valorarla. Es una deducción interna, como si te observaras desde fuera y concluyeras: debo sentir simpatía por esta persona, si no, ¿por qué la ayudaría? El tercer factor se llama motivo afiliativo. Los humanos tenemos un impulso natural de pertenecer, de colaborar, de sentirnos útiles. Cuando alguien nos da la oportunidad de ayudar, sentimos que estamos fortaleciendo un vínculo, que formamos parte de una red, de una tribu, de un sistema relacional. Es un reflejo ancestral. En comunidades antiguas, quienes eran útiles eran más valorados, más protegidos, más integrados. Y nuestro cerebro aún responde a ese código. El efecto Benjamin Franklin no es una fórmula mágica, pero sí una herramienta poderosa. Lo fascinante es que no requiere manipulación, ni trucos oscuros, ni falsedad. Funciona mejor cuando es genuino, cuando hay autenticidad en la petición y honestidad en el agradecimiento. Ahora bien, ¿cómo puedes usar este principio de manera ética y efectiva? La clave está en 5 reglas sencillas pero fundamentales. La primera es pedir favores pequeños. No grandes. No comprometedores. Favores que representen una pequeña molestia, pero no una carga significativa. Franklin no pidió que escribieran su biografía. Solo solicitó un libro. Y no cualquiera,
uno que sabía que su interlocutor valoraba. Fue una solicitud pequeña, pero significativa. La segunda regla es pedir ayuda en el área de fortaleza de la persona. Franklin eligió ese libro porque sabía que su rival estaba orgulloso de su biblioteca. Eso no solo facilitó el favor, sino que elevó al otro. Pedir algo en el campo donde alguien se siente competente es una forma sutil de reconocer su valor. Es como decir, tú eres bueno en esto, por eso confío en ti. Ese tipo de reconocimiento activa el deseo de colaborar. La tercera regla es mantener la interacción en el plano social, no en el plano transaccional. No pidas dinero. No pidas cosas que impliquen intercambio económico o contractual. Pide ideas, sugerencias, consejos, perspectivas. Cuando alguien te ofrece su punto de vista, te está compartiendo una parte de su identidad. Eso genera cercanía, no deuda. Y es ahí donde la cuarta regla se vuelve vital: agradece genuinamente. Franklin devolvió el libro con una nota escrita a mano. Hoy, eso podría traducirse en un mensaje honesto, una llamada, o incluso una mirada sincera. No necesitas teatralidad, solo autenticidad. El agradecimiento sincero completa el ciclo. Refuerza el gesto. Hace que la otra persona se sienta útil y valorada. Y entonces, llega la quinta regla: construye sobre ese primer favor. No lo agotes de inmediato. No hagas 10 solicitudes seguidas. Una vez que se ha creado esa conexión, puedes fortalecerla con interacciones futuras. Franklin lo hizo. Siguió pidiendo libros. La relación creció. El respeto mutuo se consolidó. Aplicado con inteligencia y ética, este principio puede transformar una relación fría en una cálida, una dinámica distante en una conexión cercana. Pero cuidado, no se trata de pedir por pedir. Se trata de entender el poder psicológico que se activa cuando alguien se siente útil para ti. El secreto no está en explotar esa sensación. Está en honrarla. Te invito a que pienses en esto. ¿Cuántas veces has intentado impresionar dando, sin darte cuenta de que, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es pedir? Y si esta reflexión te está haciendo ver las relaciones humanas desde otro ángulo, quédate. Porque lo mejor apenas empieza. Imagina que estás frente a una mujer que te interesa. Has hecho lo que todos hacen: halagos, invitaciones, gestos constantes de generosidad. Pero ella sigue distante. Nada parece conmoverla. Aquí es donde el efecto Benjamin Franklin puede marcar la diferencia. No se trata de impresionar. Se trata de involucrarla. No le ofrezcas más. Pídele algo. Pero no cualquier cosa. Solicita una recomendación de un libro que le haya marcado. Pídele su opinión sobre un tema que domines tú, pero que también tenga relación con sus intereses. Hazlo de forma sutil, con respeto. No para que ella sienta que debe complacerte, sino para que perciba que tú reconoces su valor, que tú ves algo en ella que merece ser consultado. La clave es esa, que no se sienta manipulada, sino útil. Cuando alguien se siente útil para ti, también empieza a sentirse conectada contigo. Y esa conexión no nace de lo que le das, sino de lo que le permites aportar. Lo poderoso de esta técnica es que revierte el desequilibrio habitual en la dinámica de seducción. En lugar de demostrar constantemente lo que puedes hacer por ella, creas un espacio donde ella puede demostrar lo que puede hacer por ti. Así se genera inversión emocional. Así nace el interés real. Pero hay una trampa que debes evitar. Y es fingir. Fingir interés, fingir vulnerabilidad, fingir admiración. El efecto Benjamin Franklin solo funciona si tu solicitud es honesta. Si realmente estás dispuesto a valorar el consejo, la ayuda, el aporte que te dará. De lo contrario, todo se derrumba. Porque no es una técnica de manipulación, es una estrategia de conexión humana. Y esa conexión tiene un fundamento neurológico. La neurociencia moderna ha demostrado que cuando ayudamos a alguien, se activan regiones específicas en el cerebro ligadas a la recompensa. Se libera dopamina. Sentimos placer. Sentimos propósito. Y ese sentimiento se asocia automáticamente con la persona a la que ayudamos. No es simplemente un truco mental. Es una respuesta biológica. Por eso es tan poderosa. Porque no opera solo en la superficie de la mente, sino en lo profundo del sistema emocional. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en relaciones reales, del día a día? Supongamos que estás comenzando a conocer a alguien. En lugar de lanzarte con regalos, invitaciones y promesas, hazle una pregunta significativa. Pídele que te recomiende un lugar para comer, un libro que la haya marcado, una opinión sobre un tema que dominas pero donde te gustaría escuchar una perspectiva diferente.
Hazlo temprano, no después de meses de interacciones. Porque el momento inicial es clave. Según los estudios, los favores pequeños tienen más impacto cuando se piden al principio de una relación. No cuando ya hay confianza establecida. Cuando aún estás construyendo ese vínculo. Y cuanto más específica sea la solicitud, y más alineada esté con los intereses o habilidades de la persona, mayor será el efecto. Si ella es amante de la fotografía, pídele que te recomiende una cámara para viajes. Si es apasionada por la música, consúltale sobre una canción para una ocasión especial. Si escribe, pregúntale cómo vencer el bloqueo creativo. Pero no lo hagas para halagar. Hazlo porque realmente te interesa lo que pueda decir. Y después, no olvides lo esencial, agradecer. No con frases vacías. Agradecer con intención. Un mensaje que deje claro que valoraste su opinión, que te fue útil, que marcó una diferencia. Ese agradecimiento refuerza la conexión. Hace que su acción tenga sentido en su mente y en su memoria. Y una vez creada esa conexión, puede seguir construyendo. Pero con cuidado. No abuses del principio. No lo conviertas en una fórmula repetitiva. Aplícalo con discreción. Alterna entre dar y pedir. Porque una relación genuina es una danza. Y en esa danza, a veces lideras tú, otras veces dejas que el otro lo haga. Este principio, bien usado, te permite crear relaciones donde ambas partes se sienten valoradas. Donde no hay competencia por demostrar quién da más, sino una sinergia por descubrir cómo ambos pueden aportar. Y si te preguntas si esto puede usarse en otros contextos, la respuesta es sí. Las amistades, las relaciones laborales, los vínculos familiares. Todos responden a los mismos principios. En todos los casos, cuando das espacio para que el otro te ayude, creas una dinámica más fuerte que cualquier intercambio material. La validación científica moderna lo confirma. Estudios recientes han comprobado que incluso pedir un favor en redes sociales puede generar un vínculo más fuerte con alguien que apenas conoces. Cuando alguien acepta tu solicitud, su cerebro reorganiza su percepción sobre ti. No porque tú le hayas dado algo, sino porque le permitiste darte algo. Y lo más curioso es que esto también aplica incluso cuando el favor no se concede. Solo el acto de pedir ya tiene un impacto. Porque envía un mensaje claro: confío en ti, valoro tu opinión, quiero saber lo que piensas. Eso, en un mundo lleno de ruido superficial, es una forma profunda de conexión. Ahora, podrías pensar, ¿y si no funciona? Esa es la pregunta equivocada. Porque esto no es una técnica para obtener resultados inmediatos. Es una manera de construir relaciones reales. No busca manipular, busca crear un puente. Y en un tiempo donde todos intentan destacar mostrando lo que tienen, ser alguien que reconoce el valor del otro puede ser una de las estrategias más raras y más efectivas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido más cercano a alguien no porque te dio algo, sino porque te pidió algo importante, te hizo sentir parte de su proceso, de su decisión? Lo mismo ocurre con los demás. Cuando les das la oportunidad de ser útiles, los haces parte de tu mundo. Y esa participación, esa sensación de pertenencia, genera conexión, lealtad, atracción. El efecto Benjamin Franklin no trata de convencer. Trata de invitar. No se trata de impresionar. Se trata de involucrar. Y eso cambia por completo la dinámica entre tú y cualquier otra persona. Este principio tiene una profundidad que muchos pasan por alto. Porque no se trata solamente de que alguien comience a verte con simpatía. Es más que eso. Se trata de activar en esa persona un sentimiento de pertenencia a tu mundo, una implicación emocional que trasciende lo racional. En ese gesto pequeño, como pedir una opinión, estás sembrando una semilla. Y si lo haces bien, esa semilla germina en forma de vínculo, de afinidad auténtica. Imagina a un hombre que todo el tiempo intenta demostrar valor a través de acciones grandiosas. Compra regalos, planea cenas, hace favores sin parar. Y luego, imagina a otro hombre que, con humildad, le pide a una mujer que le recomiende un libro que la haya transformado. No busca impresionarla. Busca entenderla. Adivina quién deja una huella más profunda. No se trata de hacerte el débil. Se trata de abrir una puerta. Una puerta por la que el otro pueda entrar y dejar algo suyo. Cuando alguien te ayuda, te da una parte de sí mismo. Y al hacerlo, empieza a sentirse emocionalmente involucrado contigo. Porque el acto de dar genera más apego que el acto de recibir. Esa es la paradoja más poderosa en las relaciones humanas. Y la ciencia sigue confirmando esto. Un estudio publicado en 2016 encontró que, en el contexto digital,
Cuando alguien acepta una solicitud de amistad en redes sociales, aunque no conozca bien a la persona, tiende a desarrollar una actitud más positiva hacia ella que si hubiera sido al revés. Es decir, aceptar un favor, incluso pequeño, activa la empatía y la cercanía. Nos sentimos mejor con quienes nos dan la oportunidad de colaborar. Eso rompe con la lógica tradicional. Porque desde pequeños nos enseñaron que si quieres caer bien, debes dar. Pero nadie nos explicó que, al permitir que el otro te dé algo, también puedes hacer que se acerque a ti. No por obligación, sino por una razón más sutil y poderosa, porque ya ha invertido algo emocional en ti. Y ahí entra el contraste con las estrategias típicas. Mientras unos gastan su energía en demostrar, otros descubren el poder de invitar. No desde la carencia, sino desde el respeto. Pedir consejo, una idea, una opinión, no es debilidad. Es inteligencia emocional aplicada. Es entender que la conexión no se trata solo de lo que ofreces, sino de lo que permites que el otro deje en ti. La diferencia entre quienes construyen relaciones sólidas y quienes solo recogen rechazos no siempre está en su apariencia, su dinero o su carisma. Muchas veces, la diferencia está en saber cuándo ceder el espacio al otro para que participe. Y ese espacio se abre con una simple pregunta bien formulada. Pero no basta con hacerlo una vez. Como mostró Franklin, hay que construir sobre ese primer acto. Una conexión no se solidifica con un solo gesto. Requiere continuidad. Requiere coherencia. Después de esa primera solicitud, vienen otras interacciones, otros momentos donde sigues reconociendo el valor del otro. No desde la necesidad, sino desde la admiración sincera. Y todo eso funciona solo si hay integridad detrás. Porque si finges interés, si simulas una vulnerabilidad que no sientes, el otro lo notará. Tal vez no de inmediato, pero lo sentirá. Y entonces, el efecto se revierte. Porque el engaño, aunque sea sutil, rompe la base del vínculo. La ética estoica entra aquí como guía. Marco Aurelio decía que lo que no beneficia a la comunidad, no puede beneficiar al individuo. Si aplicas este principio con el objetivo de manipular, estás sembrando inestabilidad. Estás construyendo sobre terreno falso. Pero si lo haces con la intención de crear conexiones genuinas, estás siguiendo uno de los principios más antiguos y sólidos del pensamiento humano, la reciprocidad consciente. Por eso, el efecto Benjamin Franklin no es una técnica para enamorar. Es una filosofía relacional. Una forma de acercarte a los demás desde la confianza, la humildad y la apertura. En tiempos donde todos intentan destacar gritando, ser alguien que pregunta con calma puede ser la diferencia entre pasar desapercibido o dejar una impresión imborrable. Y esto no es solo válido para atraer a una mujer. Aplica en la amistad, en el trabajo, en la familia. Pide con respeto. Agradece con autenticidad. Construye con paciencia. Y verás cómo, poco a poco, esa persona que antes era distante empieza a verte con otros ojos. Porque no hay nada que fortalezca más una relación que sentirse útil, necesario, valorado. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has intentado gustarle a alguien dándole cosas? ¿Y cuántas veces le has permitido que te dé algo a ti? Si la respuesta es nunca, quizás ha llegado el momento de cambiar el enfoque. No para manipular, sino para conectar de verdad. Recuerda esto, las personas no se apegan a quienes las complacen, sino a quienes les hacen sentir que tienen algo que ofrecer. Porque cuando alguien deja una parte de sí en ti, empieza a cuidar ese espacio como si le perteneciera. Si este vídeo te ha mostrado una nueva forma de entender las relaciones, dale like, comenta tu experiencia o tus dudas aquí abajo y suscríbete para no perderte los próximos contenidos. Comparte este vídeo con alguien que esté dando demasiado y recibiendo muy poco. Y si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar principios atemporales como este en tus relaciones, te recomiendo ver el vídeo que te dejo aquí al final. Nos vemos pronto. Hasta entonces, pide menos para recibir más. Porque el verdadero poder está, a veces, en dejar que el otro brille.